Pues bien te estaba comentando de los 70 años que Israel pagó por los 490 años que nunca dejó descansar la tierra e hizo tranzas, ¿no? Hizo tranzas entre ellos se tranzaban en lugar de hacer lo que Dios les dijo. No nada más, no am, dejaron descansar la tierra los séptimos años, sino que incluso que en el jubileo de jubileos, cada 7 por 7, 49, cada 49 años, en el año 50, se restauraba la tierra. Eso quiere decir que la propiedad que originalmente se le había dado a una familia, independientemente de quién la tuviera y por cuántas familias hubiera pasado, se le regresaba a la familia original. Y algo que esto hacía es que permitía que las familias no fueran pobres toda su vida. Y eso era bueno, ¿no? Qué bendición. Fíjate, hace tiempo escuché una estadística que me impresionó mucho. Se dice que si se juntara todo el oro del mundo, todo, absolutamente todo el oro del mundo, el que está en el mar, el que está en la tierra, el que tiene las gentes, etcétera, etcétera, nos tocarían alrededor de 33 kilos de oro por persona, incluyendo a los niños. Imagínate, 30 y tantos kilos de oro por persona, incluyendo a los niños. Qué increíble, ¿no? Híjole, o sea, bueno, impresionante. Pero como somos bien avaros, egoístas, soberbios, uy, queremos todo para nosotros y queremos las riquezas más impresionantes, ¿no? No te miento, o sea, a mí también me gusta tener cosas buenas, ¿no? A veces me peleo y discuto con mi esposa porque quiero comprar el nuevo iPhone, ¿no? Y me acuerdo que cuando hablaba yo del iPhone Dios tenga en su gloria a mi suegra, ella y Violeta en uno de mis cumpleaños, cuando acababa de salir el iPhone, me compraron entre las dos el iPhone, y me acuerdo que Violeta, ay sí, tu iPhone. Y hace algunos meses tuve la oportunidad de cambiar al nuevo iPhone, y entonces el que yo tenía se lo pasé a mi esposa. Y ahora que ella lo está usando, de verdad ya es increíble, está bien emocionada con eso de que va a salir el iPhone 5. Ahora sí dice, ay, me voy a comprar, ahora que cambie mi celular, voy a sacar el iPhone 5. Y le digo, ¿a verdad no te gustaba y te burlabas de mí? Y ahora dice, no, es que de verdad es increíble. Pero bueno, a todos, ¿a qué voy? A todos nos gustan las cosas buenas, no nos gusta sufrir. Y desafortunadamente lo que Dios quiere es que estemos dispuestos a sufrir. Pero te voy a decir algo, Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho o esté dispuesto a hacer, y que en algún momento lo va a hacer por nosotros. El clásico, el mejor ejemplo es Abraham. A Abraham le dijo, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac tu hijo. Y obviamente a Abraham no le debió haber sido tan fácil agarrarlo luego y decir, pues sí, a la leña, el fuego y hijo, vámonos. Ha de haber sido una complicación muy grande para Abraham, pero él confió en Dios y por esa confianza decidió que iba a ir y que iba a hacer lo que Dios le pidió. Así que Abraham lo hizo y fue, y efectivamente estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Gracias a eso, Abraham se convirtió no solo en el amigo de Dios, sino también le fue contado como un hombre, como justo. Y es increíble cómo Dios es capaz de borrar una hoja llena de iniquidad, de maldad, de errores, de pecados, de suciedad. Abraham no era perfecto. Para empezar, Abraham, su familia, sus padres, ellos eran personas que hacían figuras de ídolos. Ellos trabajaban con barro y con otros materiales y hacían ídolos. Y estos ídolos, Abraham era el que tenía que salir a venderlos. Y cuando Abraham salía con su carrito, decía, ídolos que no sirven. Y me recuerda mucho a lo que dice el Salmo 115. No sé si alguna vez has leído el Salmo 115, pero es impresionante porque dice, los ídolos de ellos no sirven para nada, casi casi, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no degustan, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Entonces,
es increíble ese salmo, ¿no? Porque me recuerda como si Abraham estuviera caminando con su carrito, ídolos para vender, que no sirven, que no oyen, que no ven. Y pues la gente le decía, a ver, dame uno de Moloch, o dame uno de Baal, o dame uno de esto. Y Abraham les decía, sí, bueno, pero ¿para qué los quieres si no sirven? No sirven de nada, no hacen nada. ¿Para qué los quieres? Y bueno, pues Abraham a eso se dedicaba, a vender ídolos. Y entonces regresamos a lo que sucede con Israel. Cuando Israel regresa de Babilonia, fueron en 3 diferentes estaciones. La primera fue la de Zorobabel. En la primera estación que Zorobabel llega a Israel, pues se dan cuenta que los muros pues están deshechos, el templo fue completamente destruido, la tierra pues es como salvaje, y entonces tienen que trabajar para acondicionar. Lo interesante es que en esta primer mudanza vienen muy pocos israelitas de Babilonia. Y la razón es muy simple y muy sorprendente, porque es evidente que Dios quería que regresaran. Y me voy a prolongar tal vez un poquito más en este video, pero déjame explicarte qué fue lo que pasó. Alrededor de unos 250 años antes, el profeta Isaías profetizó, profeta y profetizó, obviamente, que iba a venir un rey que iba a rescatar a Israel, pero también que le iba a permitir regresar y reconstruir no solo la ciudad, pero que él iba a reconstruir el templo. Ahora, para empezar, la Biblia en su profecía determinaba que este rey iba a ser un rey obviamente no judío, y en este tiempo de los israelitas, esto era una aberración, que un gentil fuera a construir un templo. Pero Dios lo determinó así. Si tú recuerdas la historia en Daniel, recordarás que dice que Belsasar, que era un descendiente de Nabucodonosor, él mandó a traer las copas de oro y de plata que habían estado en el templo en Jerusalén, que lo primero fue saqueado. Y entonces, al haber sido saqueado, lo increíble es que hubo algunos artefactos que no fueron reportados en el inventario, como el arca del pacto, que si más adelante es posible trataré de explicarte y trataré de recabar los datos necesarios para decirte dónde está, porque sabemos dónde está. Bueno, no todos, no, algunos ya lo descubrieron. El arca del pacto, los panes de la propiciación y algunos otros artefactos no fueron registrados cuando fue saqueado el templo, y fueron llevadas algunas cosas a Babilonia con Nabucodonosor. Pero con Belsasar la regó porque mandó a traer estos vasos que eran sagrados de oro y de plata, y empezó ahora sí que a pavonearse, ¿no? A ensoberbecerse diciendo: mi padre, mi abuelo conquistaron y lograron, y aquí están, y aquí en estos estamos bebiendo. Y obviamente eran vasos preciosos. Entonces el problema fue que en ese momento Dios se cansó de Belsasar y del dominio babilonio, y apareció una mano en el salón tan enorme. Los salones en Babilonia obviamente eran salones impresionantes, pero cuando apareció esta mano, hizo una inscripción: Mene Mene Tekel Upharsin, que básicamente lo que decía es: te hemos puesto en una balanza y fuiste hallado tramposo, o sea, hiciste trampa, y por lo tanto tu reino es roto y se le va a dar a los medos y a los persas. Y lo que decía Isaías, pero también el profeta Jeremías, que de nombre citaron a este rey, 250 años, obviamente ni siquiera había nacido, ni siquiera Persia era todavía una potencia, por así decirlo, no había posibilidad. Entonces esta profecía por eso tiene mucho peso. Ahora, la historia secular completa la historia bíblica. ¿Cómo?
Dice bueno, para empezar esa noche que Belsasar celebraba esta fiesta y que estaba con las copas en su salón, dice que después de que Daniel interpretó, y Daniel ya en este momento era un anciano, cuando Daniel interpretó la inscripción para Belsasar, eh, pues obviamente pues, la gente no sabía cómo. Se dice que los muros de Babilonia eran de 130 metros de grueso, o sea, más de una cancha de fútbol de largo. Se dice que sobre los muros o sobre las paredes de estos muros de Babilonia se llevaban a cabo carreras de carretas, como las que podemos ver, por ejemplo, en las películas de Ben-Hur, ¿no? Donde están con 4 caballos corriendo y a ver quién es el más veloz. Estas competencias las hacían en los muros de Babilonia. Entonces imagínate el grosor tan impresionante de estos muros. Era increíble. Y entonces no había manera de cómo penetrar la ciudad de Babilonia. Lo interesante es que lo que sí pasaba era un río y atravesaba los muros. Y los medos y persas diseñaron un plan de modo que hicieron una especie como de lo que hacen los castores en una especie como de presa, ¿no? De modo le echaron piedras y troncos y tierra y todo lo que pudieron, de modo que bloquearon. Y se dice que lograron bajar tanto el nivel del agua del río, de este río tan poderoso y caudaloso, que lograron pasar por ahí. Pero esta situación era increíble porque de uno en uno pasaban. Y Ciro, el rey persa, que al final se convirtió en emperador porque conquistó a Babilonia, él fue el primero en pasar. Y la historia secular nos dice que cuando atravesó el muro, del otro lado había un anciano que lo esperó. Ahora, la historia secular no dice que lo demás, pero lo que sí sabemos es que era Daniel, ese anciano que lo estaba esperando era Daniel. Y Daniel le enseñó la escritura de Isaías y de Jeremías, donde por nombre lo citaba. Y si tú te das cuenta de la reacción de Ciro, el persa, cuando permite que Israel vaya y regrese y reconstruya su ciudad, te das cuenta que él acepta eso porque dice, el Dios Rey del universo me ha autorizado a mí, Ciro, para que yo sea el pastor de su pueblo. Y Dios también habla de Ciro como su pastor, que iba a apacentar a su pueblo. Y a través de Ciro, entonces, los israelitas se les permite regresar 70 años después en la primera parte y después también junto con esto es bien interesante porque los 19 años que hay de diferencia entre el reino del norte o Israel o Efraín en que es llevado cautivo y después 19 años después Judá, el reino del sur, es llevado cautivo y nada más eran 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Esto se repone de hecho hasta 1948. En 1948 la ONU determina el 14 de mayo que Israel es otra vez una nación. Y unos años después, 19 años después, igual que en el pasado, 19 años después, los israelitas recuperan el reino del sur, que es la parte de Jerusalén. En 1967 tienen otra vez una guerra donde estaban los palestinos, y los palestinos son los que antiguamente eran conocidos como los filisteos, y efectivamente los enemigos de toda la vida del pueblo de Israel. Qué interesante historia, y a través de esto podemos ver cómo Dios tiene un control impresionante. La gente puede decir que son casualidad, la gente puede decir etcétera, etcétera, pero así como me pueden decir que son altamente educados y adoran a ídolos, adoran a santos, adoran a una virgen, yo también soy altamente educado y yo solo adoro al Dios verdadero. Así que no te ofendas, mejor busca la verdad, porque la verdad te hará libre, y es lo que sabemos. La verdad nos hace libres. Muchos de nosotros estamos esclavizados, pero finalmente a través de esta historia y como vemos cómo Babilonia fue conquistada por los persas y los medos, Persia ahora son los de Irán, y cómo se han transformado y cambiado los nombres,
podemos darnos cuenta de cómo está surgiendo la historia. Así que te invito a que lo investigues. Estas partes que yo te estoy hablando obviamente las puedes ver en Esdras, Nehemías, Esther. Estas partes de esta historia que te estoy relatando en la Biblia, o históricamente hablando puedes checar en la historia de Babilonia, en la historia de Persa y los Medos, en la media luna fértil. Así que para eso estamos, para investigar y para descubrir la verdad.